Y vamos a repetir todos ese texto que está ahí puesto en pantalla. Vamos a hablar de cosas que a Dios no le agradan, que como padres no debemos hacer, ni los hijos tampoco, pero que tiene que ver con nuestra vida de ejemplo para otros. Vamos a repetir este texto todos juntos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Proverbios 6:16. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a vivir cada día agradándote a ti. Que podamos hacer siempre las cosas que a ti te agradan, para ser ejemplo no solamente para nuestros hijos y nietos, sino para todos aquellos que viven a nuestro derredor. Que siempre recordemos que somos luz del mundo y sal de la tierra, y que como tal tenemos que vivir cada día con lo que hacemos, con lo que decimos y cómo actuamos. Ayúdanos a resplandecer en medio de un mundo que vive en las tinieblas. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar de estas cosas que a Dios no le agradan y vamos a ver qué cosa es aborrecer. Bueno, hoy, y valga la redundancia o la repetición, se celebra el Día de los Padres, pero es el día de la familia, es el día del creyente, y hay cosas que no solamente no deben hacer los padres, no lo deben hacer los hijos, no lo deben hacer los nietos, ni lo debe hacer nadie que tema a Dios. No solamente un día al año o varios días al año en un tiempo determinado tenemos que hacer lo que agrada a Dios. Tenemos que hacer lo que agrada a Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión. Ya sea un tiempo de bonanza, en que todo va bien, un tiempo de abundancia, en que no falta nada, o en el tiempo de escasez, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de enfermedad, el creyente tiene que comportarse como tal y vivir con esa esperanza y esa seguridad de que tiene un Dios todopoderoso. 7 cosas que Dios aborrece, y allí tienen la lectura bíblica, después vamos a ver los textos que están allí. Ahora, aborrecer, ¿qué significa? Detestar, rechazar algo con lo que uno no está de acuerdo, abominar algo muy detestable y que es condenable. Bueno, aborrecer lo podemos cambiar por odiar, ¿verdad? Cosas que una persona odia o detesta. Y abominar, aborrecer y abominar son primos hermanos, pero hay una diferencia. Aborrecer está en un grado quizás un poquito inferior y abominar todavía en un grado mayor, porque dice que abominar es algo muy detestable y que es condenable. Y hay cosas que Dios abomina en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de abominación, pensamos, por ejemplo, Dios abomina la homosexualidad, pero Dios también abomina al adúltero. Dios también abomina al blasfemo. Dios también abomina a aquel que no hace lo correcto con su familia o con sus hijos, o que no predica la palabra, o que no hace las cosas que le agradan. Así que no solamente pensemos en abominar en aquellas cosas que a veces repetimos mucho. Hay muchas cosas que para Dios es abominable. Ahora, vamos a ver hoy cosas que Dios abomina o aborrece, ¿verdad? Y hermanos, esto nos tiene que servir para entender que estamos puestos en el mundo para ser ejemplo a otros. Vivimos en un mundo que está al revés. El mundo está haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, y por eso va de mal en peor. Ahora, ¿qué cosas Dios abomina? Bueno, los ojos altivos. Yo quiero que ustedes abran allí en Proverbios capítulo 6, comenzando en el versículo 17. Y allí comenzamos con la primera parte, los ojos altivos, ¿verdad? Bueno, los ojos altivos es el que es orgulloso. Dice que el orgullo produce malas obras. O sea, cuando la Biblia habla de personas de ojos altivos, es que es orgullosa. O sea, que se cree que todo se lo merece, que es mejor que los demás. Pero vamos a ver que el orgullo produce malas obras. Dice allí el Salmo 10:2. Si usted quiere lo puede ir buscando, si no, no se preocupe, yo lo voy a leer, así que usted no tiene que estarlo buscando. Y después el próximo domingo le vamos a dar el material de todo lo que damos hoy. Dice allí, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha hecho. Con arrogancia, con orgullo, el malo persigue al pobre. O sea, que el orgullo produce malas obras. Como el orgulloso cree que todo se lo merece, pues abusa. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho dinero, que tienen grandes propiedades, que tienen grandes empresas, abusan de los empleados,
abusan de los que están a su alrededor. Hay gente que tiene mucho dinero y abusan de aquellos que están, digamos, viviendo cerca de ellos porque tienen otro nivel de vida. O sea, que el orgullo produce malas obras. Cuando una persona es orgullosa no puede producir buenas obras, porque el orgullo es producto de algo que no agrada a Dios. Acuérdense que el orgullo pues ha traído muchos problemas en este mundo en que vivimos. Eso se cambió ahí. Ahora, el orgullo también tiene consecuencias. No sé cuántos de ustedes se han topado con esa gente como dice la Biblia, de ojos altivos o orgullosos. Pero el orgullo tiene consecuencias, y lo dice la Biblia, y dice allí en el Proverbios 16, el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes, el versículo 18 del capítulo 16 de Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia, o sea, el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Bueno, el orgullo siempre ha traído consecuencias cuando la gente cree que lo que tiene es porque se lo merece. ¿Por qué el cristiano es diferente? Porque Cristo nos enseñó a ser humildes, a entender que todo lo que yo tengo, todo lo que usted tiene, todo lo que podamos llegar a tener es por la misericordia de Dios, no es porque lo merezcamos. No es porque usted sea bueno y yo sea bueno, porque usted, digamos, tiene mucho conocimiento, porque usted tiene ciertas actitudes o ciertas habilidades. No, todo proviene de Dios. El orgullo tiene consecuencias y dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia, o está la soberbia, ¿verdad? ¿Recuerdan a Nabucodonosor? En su soberbia dijo, toda esta gran Babilonia yo la construí. Y Dios le hizo comer hierba durante 7 años, vivir como los animales, lo humilló a los sumos, porque no hay cosa peor para el ser humano que lo lleven a la categoría de un animal, ¿verdad? Los animales nosotros como creyentes los amamos, los cuidamos porque son parte de la obra de Dios. Pero no hay nada más humillante que una persona tenga que vivir con los animales, comiendo con los animales, o sea, haciendo lo que hacen los animales. ¿Por qué? Porque los animales están en una categoría inferior, no tienen un alma, no tienen la bendición de poder conocer a Dios y de alabar a Dios. Así que el orgullo tiene consecuencias. Así que los ojos altivos, por eso Dios los abomina. Y acuérdense, ojos altivos es la persona orgullosa. Escuche bien, no se concibe o no es posible que una persona sea verdaderamente cristiana y sea orgullosa. Así que a ver cómo usted se las arregla. Si usted es orgullosa, todavía Dios le falta mucho para orar en su vida. Porque una de las cosas que Cristo nos enseñó es a ser humilde. ¿Se recuerdan lo que Cristo hizo con sus discípulos? Le lavó los pies allí a ellos. Lavar los pies en el tiempo bíblico era una costumbre. ¿Por qué? Porque la gente andaba en sandalias, los campos, los caminos eran muy polvorientos, y cuando el peregrino o el visitante llegaba a una casa, lo primero que le hacían en una actitud de bienvenida, de que era una persona honorable, le lavaban los pies para que descansara. Bueno, Cristo le lavó los pies a los discípulos. No tenía que hacerlo, pero Él lo hizo. El maestro, el Rey de Reyes, el Dios encarnado, lavándole los pies a los discípulos. Y Él les dijo, así como yo os he hecho, vosotros también tienen que hacerlo. Ahora, ¿cómo lavamos los pies? Precisamente siendo humildes, reconociendo que lo que tenemos proviene de Dios. Así que la humildad es lo opuesto al orgullo. La humildad es, como se llama, lo que Dios aprueba. El orgullo es lo que Dios rechaza. Por eso hay un pasaje que está en Santiago que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios, ¿quiénes son? Los orgullosos. Entonces, déjenme decirles, yo los conozco. Esos son creyentes, no es que no sean salvos, no tienen poco crecimiento y tienen poca recompensa. Yo he conocido cristianos muy orgullosos. Increíble, pero cierto. O sea, que creen que lo que tienen se lo merecen. Entonces, sin darse cuenta, están pisoteando a los demás. Miren, no importa a donde el Señor lo lleve, no importa donde usted esté, no importa lo que usted sea, usted tiene que siempre decir, Señor, permite que yo pueda ser humilde. Le voy a contar mi testimonio, o a veces no es bueno contar el testimonio de uno, porque uno piensa, bueno, este pastor está diciendo las cosas porque la gente lo quiera. No, lo estoy haciendo porque es mi testimonio. Cuando yo comencé en el ministerio,
hace ya unos cuantos años, en el año 94, en el año 93 me ordenaron al ministerio, al pastorado, y después en el año 94 empecé en el ministerio pastoral ya ordenado. Pero cuando yo fui ordenado al ministerio, allí en la iglesia Getsemaní en Miami, yo le dije: Señor, lo único que yo te pido, y el Señor sabía que le estaba diciendo, ¿verdad? Lo único que yo te pido es un pequeño grupo, porque yo sin predicar no puedo estar. Aunque sean 10, pero dame la oportunidad de poder ministrar a 10. Y que yo siga siempre dependiendo de ti. Pero como el Señor tiene sus planes, me llevó a una iglesia que ni yo pensaba ir allí jamás. Cuando fui allí por obra de Dios y prediqué allí por la misericordia de Dios, y la iglesia me aceptó. La iglesia tenía cuando aquello unos 180, 200 miembros, y llegó a crecer hasta más de 500. Pero mi oración todos los días es: Señor, no permitas que yo me vaya a envanecer, a enorgullecer, porque yo tengo una iglesia que digamos sea de 500 miembros. Porque tristemente hay pastores en todos los lugares que cuando tienen una gran cantidad no se puede hablar con él, hay que llamar a la secretaria. Entonces el hermano tiene un problema y llama a la secretaria, porque el pastor no coge el teléfono. Yo cogí el teléfono y se lo decía a los pastores: hay que coger el teléfono. Claro, si estaba ocupado la secretaria lo cogía. Y entonces le llaman a la secretaria: pastor, hay un hermano que necesita hablar con usted. Y entonces la secretaria le dice: bueno, espérate. Entonces el pastor dice: no, que coja appointment, que venga la semana que viene. Ahora bien, si ese persona tenía una necesidad urgente, ¿cómo usted le va a decir que venga la semana que viene? Es como ahora uno que llegue desangrándose al hospital y le dice el médico: no, el appointment es para de aquí a 15 días. ¿Cómo te va de aquí a 15 días desangrándose? Bueno, los que tienen problemas espirituales es como un sangramiento mortal y fuerte. Hay que atenderlo al momento. Entonces mi oración siempre fue: Señor, permite que yo siempre mantenga esa humildad. Eso es una obra de Dios. Usted podía ir a mi oficina a cualquier hora y tocarme y entraba. No importaba si yo estaba preparando un mensaje, yo no interrumpía. Pero yo no dejaba de recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que me enseñó el Señor. Y si yo lo que recibí no lo iba a dar, entonces yo era un hipócrita. Así que, hermanos, aprendamos a ser humildes. No importa al nivel que lleguemos. No importa. No importa dónde estemos. La humildad es bendecida por Dios. El orgullo es pecado delante de Dios. Todo esto tiene que ver con los ojos altivos. El orgullo es pecado delante de Dios. Así que si usted es orgulloso, tiene que orar: Señor, permite que yo deje de serlo, porque eso es pecado. Allí el Proverbios 21:4 dice lo siguiente: altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. Punto. ¿Pecado qué cosa? Algo que no agrada a Dios. Entonces el padre no puede ser orgulloso, ni el hijo tampoco, ni el nieto tampoco, ni el abuelo tampoco. Ahora, la Biblia nos exhorta a combatir el orgullo. Dice allí Romanos 12:3, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Roma, en Romanos 12:3 dice lo siguiente: y esto tiene que ver, o esto sirve para los padres, pero también para los hijos, para los nietos, para los abuelos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, le está hablando a creyentes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo pues, decía Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que, bueno, voy a decir esto se usaba en Cuba. O sea, saben que en Cuba el que se hacía mucho dice que estaba empachado. O sea, esa persona que se creía que todo eso lo merecía. Empachado era, bueno, en Cuba el empacho se cogía con dulce coco. El dulce coco era un peso pesado. Pero había gente que era el peor empacho, el que se cogía el empacho sin comer dulce coco. O sea, se creía que era el mejor. O sea, tenía una bobería y se creía que lo que tenía era un mundo. No, hermano, eso es pecado. Nadie puede tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque todo lo que somos, yo lo voy a repetir, es por la gracia de Dios. Amén. No somos nada, todo es por la gracia de Dios y tenemos que dar todos los días gracias a Dios por él. Ahora, Dios resiste a los orgullosos. Bueno, eso lo cité ya, Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que en los ojos altivos, el ser orgulloso no. Ahora, lo otro que Dios aborrece es la lengua mentirosa, ¿verdad? Allí está en Proverbios 6:17, la segunda parte, la lengua mentirosa. Bueno, Dios no tolera la mentira.
Pues ¿saben por qué? Porque Dios es verdad. Dice el Salmo 101:7, Salmo 101:7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Oye, esto está fuerte. Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. O sea, el mentiroso no entrará al reino de los cielos. Tan sencillo como eso. O sea, el que se complace en la mentira, el que lo engaña con la mentira, el que se goza en la mentira, el que lo embarca con la mentira. Bueno, si usted va a Apocalipsis, dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es verdad. Entonces, claro, cuando Dios obra en nosotros a través de Jesucristo, entonces comenzamos a decir verdad. O sea, no nos gusta decir mentira, no nos agrada decir mentira, no diga mentira. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay veces que no es fácil no decir la verdad. Bueno, ¿saben qué? Le voy a dar un consejo, cállese la boca. O sea, no diga nada, pero no diga una mentira. Por ejemplo, hay una persona que se está muriendo, que está muy demacrada. ¿Cómo usted me ve? No le va a decir que la ve bien. Bueno, pues si le va a decir que no la ve bien, bueno, no le diga nada, punto. Sí, porque eso, entonces la gente clasifica las mentiras. La Biblia no clasifica las mentiras. Están las mentiras blancas, las mentiras negras, las mentiras rosaditas o grises. No, las mentiras es mentira, punto. Entonces, no, pastor, eso es una mentira blanca, sí, pero es mentira. No me la pintes. Para Dios no hay mentira de colores. Entonces, a veces el silencio es lo mejor. Pero Dios le agrada que seamos veraces. Usted como padre no le mienta a sus hijos. Los hijos no deben mentir a los padres. El esposo no debe mentir a la esposa, ni la esposa al esposo. Cuando la mentira llega al hogar, se destruyó el hogar, punto. Porque entonces no se cree nada. Oye, me engañaste, y entonces ya, y una mentira trae la otra. No, tú sabes, no, ¿y por qué llegaste tarde? No, es que había tráfico, mentira, porque se quedó haciendo la otra cosa. Pero es que, y entonces hay un dicho que dice que más rápido se coge a un mentiroso que a un coco. Te van a escoger de todas maneras, no sigas engañando. Entonces, hermano, la mentira, la lengua mentirosa es abominación delante de Dios. Dice que Dios la abomina, dice Proverbios 12:22, y acuérdense que abominar es algo que Dios detesta. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos, escuche bien, son abominación a Jehová. Ahí está junto con los afeminados, con los adúlteros, con los blasfemos, ahí está junto los mentirosos. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. O sea, usted quiere que Dios se sienta contento, bueno, hable la verdad, punto. Sea veraz. Es que Dios es verdad, sea Dios veraz, dice la Biblia. Dios es verdad, es parte de su naturaleza. Así que, hermano, la lengua mentirosa es abominación delante de Dios. La mentira tiene consecuencias. Todo esto tiene que ver con la lengua mentirosa. Dice Proverbios 19:5. Y fíjense cuánto podemos sacar de cada una de estas cosas que Dios abomina. Dice Proverbios 19:5. La mentira tiene consecuencias. Siempre ha tenido consecuencias. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. O sea, no te vas a escapar. ¿Quién fue el primer mentiroso y que embarcó a la raza humana? El diablo. Le mintió a Adán. No van a morir. Era una mentira media, sino que el día que comáis estaréis como dioses sabiendo el bien y el mal. La mentira viene del diablo. Si yo hablo mentira, estoy complaciendo al padre del diablo. ¿Se recuerdan lo que Cristo le decía a los fariseos y a los hipócritas? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el padre habla mentira y ustedes son unos mentirosos. Así que cuando usted y yo, ojalá que no sea así, hablamos mentira y practicamos la mentira, entonces estamos obrando como hijos del diablo, no como hijos de Dios. ¿Me explico? O sea, el que se complace en la mentira. Usted no sabe que hay gente que no pueden decir verdad. Es mentira desde que se levantan hasta se acuestan. Hasta ellos mismos se engañan. Entonces son viscos, le falta pelo, le falta una oreja y se paran entre el espejo. Oye, qué hermoso estoy bello. Hasta ellos se engañan. La mentira es así. El Hijo de Dios se tiene que complacer en la verdad. Y además, si usted se acostumbra a decir verdad, usted no va a decir mentira. Ahora, si usted se acostumbra todos los días a decir mentira, usted va a ser un mentiroso. Ahora, los mentirosos dicen que no le agradan a Dios y no entrarán en el reino de Dios. La Biblia nos exhorta a no mentir. O sea, no es algo de cuestión de juego. Aparte de que es abominación, la Biblia nos exhorta a no mentir. Dice allí Colosenses 3:9. Colosenses 3:9.
no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, ¿a quién le está hablando? A cristianos. No mintáis los unos a los otros. O sea, no practiquemos la mentira. Ahora, piense cuántas veces, a veces sin querer decimos mentiras. Bueno, oremos, Señor, permite que yo no diga mentira. No puedo ser mentiroso. No debo ser mentiroso, ni los padres ni los hijos, ¿verdad? Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Después lea Apocalipsis 21:8. Bueno, lo voy a leer porque ahí está incluido otras cosas, porque la gente me pone las cosas abominables siempre lo peor, sí, pero no me habla de los mentirosos. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, está hablando de los que cometen asesinatos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ¿quiénes van al infierno? Todos esos que están en esa categoría. Entonces, Señor, ayúdame a no meter mentira o meter paquete. Hay gente que vive de la mentira. Es un engaño. Mentira, pim, pim. Desde que comienzan a hablar de 10 palabras, 14 son mentiras. Bueno, eso es una exageración, pero lo que quiero decir es que no hablan una verdad. Entonces, el creyente tiene que ser diferente. Miren, a sus hijos, ustedes como padres, los padres que vemos aquí, no le digan mentira a sus hijos, díganle la verdad. Y cuando no le pueda, miren, le voy a contar esto, para mí fue muy fuerte. Cuando a mi hijo mayor le detectaron el tumor en la cabeza y que el médico determinó que era maligno, la esposa no podía decírselo, mi esposa, o sea, la esposa de mi hijo no podía decírselo, mi esposa mucho menos, y entonces me dijeron, ningún familiar, me dijeron, te toca a ti. Yo tuve que decírselo, para mí no fue fácil. Y entonces me acuerdo que llegué al cuarto, ahí sí no es que no le podía decir mentira, tenía que decírselo porque me dijo, hay que decírselo para que él lo sepa. Y entonces le dije, mi hijo, el tumor que tienes es maligno. Miró a Adita como diciendo a ver si mi papá está equivocado. Y le dijo, no. Entonces, uno tiene que decir la verdad, que no es fácil a veces. Pero hermano, yo no le podía decir mentira en ese momento. Y claro, estaba diciendo mi hijo, vamos a orar, Dios es poderoso. Pero hermano, no diga mentira, porque le va a salir peor. Y mi hijo, gracias a Dios, pudo morir en paz, tuvo atención. Y en medio del dolor, bueno, pudimos allí orar con él. Así que los mentirosos no le agradan a Dios. Ahora, las manos derramadoras de sangre inocente, eso es otra cosa que Dios abomina, ¿verdad? Dice allí el mismo versículo 17, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cómo está eso en el mundo? ¿Cómo se derrama sangre inocente? Para vivir bien, para obtener más riqueza, para conquistar territorio, para obtener ganancias, para adquirir posesiones, ¿verdad? Ahora, Dios prohíbe derramar sangre inocente, lo ha prohibido desde el principio. Bueno, acuérdense que el primer asesinato se cometió en el primer hogar. Caín mató a Abel, tu hermano. Ahora dice Deuteronomio 19:10. Entonces, hermano, si esto Dios lo prohíbe, yo no puedo hacerlo. Esto no es discutible. ¿Puedo derramar sangre? No. Dice, Dios prohíbe derramar sangre inocente. Dice el versículo 10 de Deuteronomio 19, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Esta era con las ciudades de refugio. Se habían creado ciudades de refugio porque si alguno mataba a alguno sin culpa y querían, porque en aquel tiempo estaba la ley de ojo por ojo y diente por diente, para que no lo mataran, lo mandaban a las ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque el hombre lo había hecho, o la mujer, el que fuera, lo había hecho sin querer, había sido por accidente. Así que Dios prohíbe el derramar sangre inocente. Es pecado delante de Dios derramar sangre inocente. Allí en Segundo de Reyes, esto está en la historia, Segundo de Reyes capítulo 21, versículo 16. Fuera de esto, escuche bien, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. Ese fue uno de los reyes de Israel, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Este era uno de los reyes. Ahí, bueno, era en este caso de Judá, que era parte de Israel. Dice que derramó Manasés mucha sangre inocente. Y Dios lo juzgó por eso. O sea, no puedo derramar sangre inocente. Ahora, ¿cuántos inocentes mueren todos los días? Miles, cientos de miles. Los matan porque no les conviene.
Los asesinan, a niños, a mujeres, a ancianos, bebés. Bueno, gracias Osvaldo. Bueno, ¿saben? Los abortados. ¿Saben que las estadísticas, claro, ya han aumentado? En el mundo se practican aproximadamente, yo sé que son más, 49 millones de abortos cada año. 49 millones de derramamiento de sangre inocente, de bebés que no tienen ninguna culpa de que lo hayan concebido. Y los matan. Y los matan. ¿Saben que ahora hay leyes en que usted puede matar al bebé ya completo? O sea, no tiene que ser de pequeño, ya está para nacer, lo que tiene que matarlo dentro, uno puede sacar fuera. Fíjense la hipocresía del ser humano. Le hacen una inyección, nada más que mueven un poco la cabeza, lo inyectan, lo matan y muere en el vientre, entonces no es asesinato. Ahora, si nada más que sale del vientre 3 pulgadas, ya es asesinato. Esa es la hipocresía del mundo. Pero eso es derramamiento de sangre inocente. Entonces no nos vamos a conmover con eso. ¿Cuánto vemos ahí en estos países en que hay violencia, en que matan a la gente por gusto? Por gusto los matan. A veces los matan y no tienen nada que robar, los mataron porque los mataron, o los mataron para causar, para dar miedo, para imponer lo que ellos quieren, su violencia. Hermano, Dios prohíbe derramar sangre inocente y es pecado delante de Dios. Ahora, lo otro, la cuarta cosa, porque son 7 que Dios abomina, es el corazón que maquina pensamientos impíos. Ahí está en el versículo 18, la primera parte. El corazón que maquina pensamientos inicuos. O sea, el que siempre está pensando lo malo. A ver cómo le puedo perjudicar. Ahora, uno dirá, bueno, ¿y esto dónde funciona? Bueno, esto funciona en todos los lugares. Funciona fuera en el mundo, pero funciona en la familia. El esposo que maquina contra la esposa, o la esposa que maquina contra el esposo, o el hijo que maquina contra los padres, o el padre que maquina contra los hijos, o los nietos que maquinan contra el abuelo. No se recuerda, no hace mucho ocurrió el asesinato de unos padres, unos abuelos, por coger la herencia, y no la pudieron coger, la gastaron completa en la defensa y fueron condenados. El que maquina, o sea, el que siempre está pensando a ver cómo voy a obtener algo que me haga falta. El padre cristiano, el padre que teme a Dios, y la madre que teme a Dios, y los hijos que temen a Dios, no pueden estar pensando lo malo, sino pensando lo bueno. Aunque los demás piensen lo malo, usted piense lo bueno, porque Dios va a estar contigo. Dios condenará a los que obran así. Proverbios 12:2. Ahora, el problema es que todo esto está en la Biblia, pero la gente a veces lee lo que le conviene, no lee lo que le afecta. Dice Proverbios 12:2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Oiga, eso está bueno para ponerlo en la puerta de la calle de mucha gente. El bueno alcanzará favor de Dios, mas él condenará al hombre de malos pensamientos, aquel que siempre está pensando cómo voy a dañar a fulano. Ahora, no tenemos que orar nosotros por no tener malos pensamientos. Sí, porque a veces queremos estrangular al vecino. A veces queremos ahorcar al familiar tal, que me cae, además que entra por la puerta y pidiera que se hundiera en la entrada. Oye, pero ¿qué tú estás haciendo? Tenemos que orar, hermano. Mire, dice Jesús que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Pero ¿cómo yo voy a hacer luz si vivo en tiniebla? ¿Y cómo voy a hacer sal si vivo amargado? Porque la sal es para dar sabor y para conservar. Y no hago lo que tengo que hacer delante de Dios. Porque la sal tiene 2 propiedades. Da sabor y conserva. El poquito sabor a bueno que tiene el mundo lo dan los cristianos. Porque es una mini... O sea, usted da un caldero de un potaje, de una sopa, de un arroz. No le eche 3 cucharadas de sal porque no se lo va a poder comer. Una pintica de sal. Pero no solamente da sabor al mundo, sino que conserva. Por eso el mundo todavía no ha sido destruido completamente hasta que venga el Señor. Por supuesto no va a pasar, pero todavía Dios lo mantiene porque todavía se conserva un poquito de bueno en el mundo. En el tiempo antiguo, quizás en los años 1800, 1700, a principios de 1900, no había luz eléctrica o no había refrigeración. ¿Cómo ustedes creen que se mantenía la carne? La salaban. Mataban una red y la hacían tasajo, la salaban. La carne de puerco la salaban, o sea, y eso se mantenía, no como en el refrigerador, que quizás después que tú lo tengas un mes hecho, ya usted no se lo puede comer, no, eso se mantenía por años si usted lo dejaba ahí. Porque la sal tiene esa propiedad. Ahora, si la sal era mala, se echaba a perder la carne. Tenía que ser una sal buena. Cristo lo dijo, en el tiempo bíblico había una sal que no servía. Por eso decía, si la sal se desvaneciera, había una sal que ni daba sabor ni conservaba.
Entonces nosotros tenemos que ser la sal buena porque Cristo lo dijo, vosotros sois la sal del mundo y la luz de la tierra. Dios condenará a los que obran así. Por la causa de estos pensamientos inicuos, pues vino el diluvio. Fíjense, ese desastre universal vino a causa de malos pensamientos. El corazón de malos pensamientos. A veces no leemos la historia. Dice Génesis 6:5. Y vio Jehová, escuche bien, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa fue una de las causas. Claro, y esos pensamientos, designios de los pensamientos del corazón de ellos, que era de continuo solamente el mal, ¿qué es lo que trajo? Corrupción, violencia y toda aquella maldad por la cual Dios decidió terminar con aquella generación. Así que el corazón que maquina pensamientos impíos, Dios los condena, pero también fue la causa del diluvio. ¿Es serio? Y a veces usted no se da cuenta que a veces no estamos del todo, digamos, saturados con la palabra de Dios, y a veces vienen esos pensamientos ahí que no deben venir. Hay que rechazarlos. Y claro, Dios nos va a perdonar si lo hacemos. Ahora, después viene el 5, los pies presurosos que corren para hacer el mal, ¿verdad? Está allí en la otra parte, los pies presurosos para correr el mal. Hay quienes se complacen haciendo el mal. Allí en Romanos 1, vamos a leer ese y después los otros yo se los voy a mencionar porque ya el tiempo va pasando. Pero dice Romanos 1, o sea, los pies presurosos que corren a hacer el mal. Dice Romanos 1, describe el que obra así, que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, que no obedece la palabra de Dios. Dice del 29 en adelante, estando atestados de toda injusticia, está hablando del hombre que no tiene a Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que los pies presurosos a correr el mal, o sea, los que siempre están dispuestos a hacer lo mal. Después el testigo falso que habla mentira, también está allí el testigo falso que habla mentira. El testigo falso no quedará sin castigo, dice Proverbios 19:9. Y acuérdense que ya dijimos una vez, en el juicio de Cristo usaron testigos falsos. Proverbios 19:9 dice, el testigo falso no quedará sin testigo, y el que habla mentiras perecerá. Dios lo prohíbe a su pueblo, o sea, no podemos hablar mentiras. Allí en Éxodo 23, porque el problema es que los mandamientos de Dios no los podemos cuestionar, o lo obedecemos o estamos en contra de lo que Dios establece y tenemos que sufrir las consecuencias. Dice Proverbios Éxodo 23, 1 y 2, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. No admitirás falso rumor. ¿No se han ido esos falsos rumores que a veces se quiere? Oye, fulano está acabando, muchachos. No. Está teniendo aventuras ahí, la esposa está engañada. Es mentira a veces. Usted no hable nada sin comprobarlo. Para el rumor, ¿verdad? Ahora, dice que no seguirás a los muchos para hacer el mal. Los muchos no hablan mentira. Los muchos no engañan. No lo podemos seguir. No sigáis a los muchos. Fíjense qué clase de consejo. Bueno, Dios lo prohibió a su pueblo y Cristo lo ratificó también, ¿verdad? En Mateo 19:18 dice que el testigo falso no agrada a Dios. Dice Mateo 19:18, porque no solamente fue dicho en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Dice allí 19:18, le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y el último, el que siembra discordia entre hermanos, ¿verdad? Como abunda eso, ¿verdad? Y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí están las 7 cosas que Dios aborrece. Siempre están pensando lo malos. Allí dice el 14 de Proverbios 6:14, dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siempre las discordias. Ese que siempre está pensando mal. ¿Te fijaste? No vino el domingo pasado. Oye, no averiguo por qué no vino. A lo mejor estaba enfermo, estaba trabajando. Bueno, lo crucifican.
Y con los clavos en vez de punto por la parte de atrás, por la parte del cabo, del remache. No podemos sembrar discordia. Siempre están pensando lo malo. Hacen mucho daño. Proverbios 16, 28. Estos que siembran discordia. Hermanos, no sembramos discordia. Somos el pueblo de Dios. En la familia no sembramos discordia, sino amor. Dice allí Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ese que siembra discordia es el chismoso. El que siempre está tratando de sembrar la división en la familia entre padres e hijos, entre madres e hijos, entre esposo y esposa, ¿verdad? Así que todas estas cosas. El que siembra discordia, eso cosechará, Proverbios 22, 8. Lo que tú siembras, tú cosechas. Eso es una ley bíblica. Dice Proverbios 22, 8. El que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Bueno, dice Gálatas que lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y en Oseas, el que siembra viento, vendrá sobre él torbellino. Por eso dice que cosecha vientos y vendrán tempestades, ¿verdad? Hermano, como hijos de Dios, tenemos que aborrecer aquellas cosas que Dios no le agrada. Y decir, Señor, ayúdame a que como padre, en este día de los padres, a que los hijos, a que las mamás, a que la familia, pues haga lo que agrada a Dios. Aunque los muchos no lo hagan. Porque usted lo sabe, hay familias que son un desastre. Pero usted no puede ser igual, usted tiene que ser diferente. Hemos sido llamados a ser diferentes. En medio de un mundo que anda en tinieblas tenemos que ser luz. En medio de un mundo que está lleno de maldad, tenemos que ser esa sal que le dé el sabor a bueno y que lo conserve todavía un poquito más por la misericordia de Dios, para que muchos puedan llegar a conocer a Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que en verdad nosotros entendamos que esto es palabra de Dios y que, hermano, está allí para que nosotros la pongamos por práctica. Felicidades nuevamente a todos los papás, que pasen un feliz día y que ojalá que tanto los papás como los hijos, como los abuelos y los nietos, todos podamos ser obedientes a Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña las cosas que te agradan y las que no te agradan, que podamos vivir cada día como luz del mundo y como sal de la tierra. Bendice a cada papá aquí presente, a los que están ausentes, sea en este día para que haya armonía en la familia y sobre todo que tú seas el centro de cada familia, porque si tú estás allí las cosas van a ser diferentes. Bendícenos y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.